Hola chicos, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Chris y durante varios años he estado operando profesionalmente. Y es por eso que tengo algo que compartir con ustedes. Y aquí planeo brindar información útil sobre cómo utilizar y ganar en Internet sin palabras innecesarias. Sugiero no perder el tiempo y analizar una de mis estrategias preferidas con los indicadores tan famosos de Bollinger y el MACD. Así que ponte cómodo y comencemos. Adivina qué, hoy vamos a utilizar una estrategia sencilla y fácil de usar para los principiantes. Y ya ves, trabajaremos en pasos, vencimientos, saldos y demás, inversiones y todas esas cosas. Así que vamos, en primer lugar, voy a seguir adelante con mi primera combinación de divisas y ya ves, dejé las bandas de Bollinger sin tocar, pero solo personalicé un poco el MACD. Y aquí está, estas variables nos movemos con el primer periodo hasta el 12, el periodo bajo es para el 24 y nos movemos con las líneas de señal para 10 últimas velas. Así que sigamos adelante y te mostraré cómo gano mi dinero. En este tiempo de historia no es necesario revisarla, como ves por aquí, te estoy enseñando en este momento. Y como de costumbre vamos a seguir adelante con el reporte del comercio. Por lo tanto, que esto sea en mi inversión, digamos, unos $10 y vamos a seguir adelante como siempre pulsamos venta en este momento. Pues sí, gran resultado. En primer lugar, ¿qué debo decir? Vamos a empezar con este hecho que usted necesita para ir a mi canal de Telegram en primer lugar. Y voy a considerar que tiene todos estos detalles de acuerdo a la experiencia estratégica. Pero, de nuevo, veamos qué ocurre en nuestro segundo ratio de divisas. Así que en este tipo de historias seguimos adelante con algún tipo de situación similar. Sigamos con el repunte del precio. Usted ve que en esta situación esta es la fila de velas que le proporciona el mercado alcista. Pasemos a la inversión. Y en este caso estoy trabajando con mi saldo y me voy a ir, pienso con unos $20 en mi inversión. Así que vamos a seguir adelante con la opción de venta en este momento. Pues sí, gran resultado. Usted ve, esta estrategia es muy fácil de usar para los principiantes, ya que le proporciona todas las señales obvias de los progresos. En este tipo de historia los mostraré y contaré sobre la esencia de trabajar con las bandas de Bollinger. Porque de todos modos, después del rebote de los precios van a estar dentro del corredor de las bandas de Bollinger. Así pues, esta es la gran esencia con la que intentaremos trabajar, así que buscaremos algo interesante en nuestro tercer ratio de divisas. Y aquí está el dólar australiano y canadiense. En este tipo de historias vamos a revisar todo el tipo de vistas. Eso se ve en este tipo de gráfico, como ven por acá. Estamos trabajando con el mercado alcista, tengan eso en cuenta. Pero durante algún tiempo de situación va a cambiar. Y a partir de esta parte, de este piso de estos precios, sigamos con la tendencia levantante a la baja. Veamos qué está pasando aquí porque tenemos que sacar provecho de este tipo de historias. Aquí seguimos con 10 velas junto con el MACD. Veamos qué está pasando aquí. Ves que el MACD nos proporciona sus tres variables, dos líneas y el histograma. El histograma nos resulta realmente cómodo para avanzar con la fuerza de la tendencia. Y en este tipo de historia no es tan cierta la situación según las bandas de Bollinger, pero considero que entre una u otras en mi canal de Telegram donde encontrarás todos esos detalles como para trabajar con Bollinger en este tipo de historia. Veo que ya es una hora de que pasemos a nuestra inversión y dejemos esto, pongamos unos $35, pero al principio, si usted es principiante, te considero que trabaja con la mitad de tu cartera, pero estoy muy seguro de hacer el siguiente movimiento, así que es entonces la opción de venta en este momento. Perfecto, impresionante resultado e impresionante trabajo de los indicadores. Así que si usted no está seguro acerca de cómo trabajar con los Bollinger, puede unirse en cualquier momento a mi canal y confiar en el MACD.
Y pues genial, mientras nos muestra con todos esos histogramas el MACD, que era la gran fuerza para los rojos porque los verdes iban un poco lento y vamos a ser realmente más débil. Así que pasemos al siguiente ratio de divisas para obtener beneficios del siguiente tipo de historia. Sigamos adelante, vamos a ir con el dólar australiano y el franco suizo, como pueden ver por acá. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver. Por lo tanto, estoy viendo que todo el tipo de historia aquí, si usted está repitiendo para que vea que estamos avanzando con las cintas que están creciendo, es bastante lento. Y además estamos teniendo la tendencia alcista en este caso. Si ve que hay que darse cuenta de lo que está pasando aquí con los mínimos y máximos. Los altos aquí son predisponibles, así que ya ves que te tengo que hablar del marco temporal. El marco temporal es el tiempo que tenemos desde el inicio de la operación hasta el final del mismo. Así que en este tipo de historia, como ves, tengo que elegir mientras trabajo con botones arriba o abajo. Y en este caso estamos trabajando en otras llamadas opciones de compra o de venta, así que esto es bastante útil para nosotros para nombrarlo como llamadas y puts. Así que en este caso estoy avanzando con la fila de las velas y estoy tratando de encontrar algunos puntos de entrada interesantes. Así que también quiero revisarlo bastante, así que sí, eso es. Y voy de los Bollinger con el 3 rangos de aquí van un poco abajo, más arriba de lo costumbre. Así que paso a mi inversión, que creo que me voy a ir con unos $65 desde mi caja de inversión y es bastante interesante observar este tipo de situación. ¿Qué está pasando junto con el MACD? ¿Lo ves? Así que vamos a configurar rápidamente nuestra opción de compra en este momento, como de costumbre. Genial resultado, realmente gran resultado. Usted ve que estamos trabajando en muy lentamente, pero conocer nuestra tendencia aquí, acabamos de hablar de la tendencia que tiene que conocer la diversión global. Así que en este caso esto estuvo muy bien. Pasemos a la siguiente relación de divisas, el dólar australiano y el yen japonés. Así que aquí está el crecimiento de las velas desde este punto de vista. Sigamos adelante y veamos de nuevo. Acerquémonos, ¿qué ocurre aquí? Considero que siempre alejas el gráfico completo solo para ver lo que está sucediendo allí durante algún periodo de tiempo. Y usted ve el MACD nos está mostrando el tipo interesante de historias con el histograma que está por debajo de la línea de 0. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver más detalladamente. Consideraré que también entres a mi canal de Telegram porque ahí vas a encontrar información bastante útil que te podrá ayudar con los trending, justo con el MACD. Hay muchas capturas. ¿Qué ocurre en esta parte del gráfico? Bien, pasaremos en primer lugar a nuestra caja de inversión y me voy a ir creo que con unos $120 en nuestra inversión. Y como es un tipo de historia interesante para seguir adelante, voy a seguir con la venta, con las compras y pulsaré la opción de venta en este momento. Ya ves, muy bien, beneficio y un resultado impresionante. Gran resultado es la verdad el que estaban dando este complejo de indicadores. ¿Qué le parece? Dímelo en los comentarios de abajo. Así que te voy a pasar a mi relación de divisas que obtener beneficios de ella. Euro y dólar canadiense. ¿Qué está pasando aquí? También vamos a revisar de nuevo todo el tipo de historia porque siempre necesito tiempo para ver lo que está pasando y para predecir algún tipo de diversión la próxima vez. Así que en este tipo de historia se trata de los grandes miembros que están aquí proporcionándonos algunas capturas que están muy buenas aquí. Bueno, veo que en esta gran captura justo con el MACD, pero antes de que me uniré a mi caja de inversión con mi suma, con esto creo que me iré con unos $230. Sabes, soy una persona muy arriesgada, la verdad, pero si sabes lo que pasa, la próxima vez también querrás considerarte arriesgado. Y en todos modos estamos trabajando con las parejas. Estamos trabajando con las grandes parejas que nos proporcionan el alto rendimiento. ¿Y cómo crees? ¿Cómo te plantearías en
entrar en las grandes parejas. También debes tener en cuenta el porcentaje de pago y cuanto mayor sea el porcentaje, más obtendrás en sus ingresos en algún periodo de tiempo. Estamos trabajando con el marco de tiempo en 1 minuto y estamos utilizando una duración de 1 minuto para las velas. Así que esta es una historia bastante convincente. Estoy trabajando con el contenido de opciones binarias y aquí en el quotex que está pasando muy bien y siento que en este gráfico fácil de usar y me siento muy cómoda trabajando con él. Así que esta es la gran inversión, por lo tanto repita después de mí y esta es la gran situación para nosotros para hacer clic y pulsar la opción de venta en este momento. Estupendo resultado y era realmente esperado, así que te invitaré a mi canal de Telegram porque te voy a mostrar cómo debe unirse en la captura junto con el MACD, porque junto con este tipo de historia nos mostró muy bien cómo debo tratar en este comercio. Pasamos al siguiente ratio de divisas y creo que me iré como siempre, estamos trabajando con el dólar y creo que vamos a ir un poco hacia Asia con la rupia india. El punto muy interesante relación de divisas con estas mostrado las tendencias alcistas, aunque tengo la tendencia global que proporciona con los otros. Pero estamos teniendo este tipo de historias durante los últimos 10 candelabros. Y ya ves que la próxima vez te mostraré también las situaciones interesantes relativas a las velas doji, los patrones doji. Eso es muy interesante porque no todos modos, dos indicadores aquí son lo suficiente bien para nosotros para proporcionarnos esta estrategia para los principiantes. ¿Qué debemos hacer? Justo aquí vemos que estamos teniendo estas capturas junto con las líneas exteriores y van a ser un poco estrechas. El MACD con las dos líneas aquí un poco más altas que el horizonte. Nos está mostrando la opción interesante para trabajar con la inversión. Sigo adelante, creo que me iré con unos $420 en mi caja de inversión. Pues bien, tengamos $10 en el bolsillo para estar seguros de que no nos estamos arriesgando realmente y este tipo de historias. Pero me siento muy seguro de mí mismo. Y ya ves que es un poco arriesgado, pero vamos a seguir hablando de la estrategia y trabajar. Considero que debes empezar, por ejemplo, con prueba que ya va a ser lo mejor para los principiantes y bueno, considero un comercio bastante también desde la pequeña cantidad de dinero y que puede ser realmente conveniente para ti probar el scalping porque el scalping es el mejor tipo de trading para empezar y es la opción para utilizar perfectamente durante todo el día en alta volatilidad. En este caso estamos teniendo nuestra alta volatilidad y realmente interesante. Sin embargo, ya estamos en horas de tarde, así que sigamos con nuestra opción de venta ahora mismo. Espectacular resultado. Usted ve, este es el complejo indicador perfecto que está pasando muy bien mientras se trabaja aquí en esta estrategia para principiantes. Pasemos al siguiente ratio de divisas. Solo quiero ganar mucho dinero esta vez en este tipo de historia y en esta sesión, mejor dicho. Ya ves que no nos va muy bien. Si usted es bastante repetido, a mí le considero también ensamblar mi canal de Telegram, donde pruebe usted ganar su beneficio más rápidamente. Así que vamos a ver lo que está pasando aquí. Veo que la caída de los precios, esto que es un tipo de historia, también me apoya en estas interacciones. Así que pasemos a nuestra inversión y veo claro que tengo que poner aquí unos $800 en mi caja de inversión, como pueden ver ahora. Y bueno, ¿qué está pasando aquí? Solo quiero revisarlo, así que toda la estrategia aquí nos muestra que las cotizaciones van junto con el mercado alcista. Pero para este tipo de historia, para esta parte de tiempo, sigamos con las tendencias bajistas. ¿Qué está pasando aquí? Una y otra vez, avanzando muy despacio mientras doy el siguiente paso. Bueno, como de costumbre, chicos, ni siquiera estoy segura. Eso pasa muy a menudo, la verdad. Pongamos aquí unos $100. Creo que no es una situación tan segura. Veamos qué ocurre. Así que voy a poner aquí $100 y vamos a seguir con la opción de compra. Veamos qué está pasando muy rápido.
Así que no era tan segura la situación. De todos modos, si usted no está seguro de hacer el siguiente movimiento, considere la posibilidad de trabajar con la mitad de su cartera. Recuerde eso muy bien. Verás, a veces pasa, pero a veces no. Puede que no pierdas, pero quién sabe lo que pasará después. Considero que trabajar solo en una parte porque a veces el mercado se comporta de forma irracional. En fin, lo probamos y tenemos nuestra experiencia. Pasemos al siguiente par. Esta situación no está tan triste, pero me siento un poco triste, la verdad. Pasemos a la siguiente. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Intentaré revisar de nuevo este tipo de historias solo para tener en mi cabeza lo que está pasando. Y eso fue una esencia de rebote de los precios. La caída fuera del corredor de las bandas de Bollinger. Así que esta es tipo de historia cuando la esencia de las bandas de Bollinger está proporcionando aquí en esta parte del gráfico. Sigamos adelante con nuestra inversión y vamos a pulsar a continuación. Creo que me voy a ir con unos $600 en nuestra inversión y vamos a, como de costumbre, pulsar a continuación la opción de venta en este momento. Pues como ves, gran resultado. En este tipo de historias se ve que todo funcionó muy bien. Increíble momento para agarrar nuestro dinero porque ese fue el gran punto de entrada de acuerdo con el MACD, que fue la gran oposición de la línea 0. Desde el horizonte, la línea verde nos mostró la gran situación para seguir adelante con la opción de compra. Estuvo genial, la verdad. Pasemos al siguiente ratio de divisas para obtener nuestro beneficio. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Junto con el MACD. Sí, está pasando, nos muestra claramente bien la tendencia de los verdes, pero no estamos tan seguros. Vamos a ver, acelerar un poco la velocidad de la vela en este momento, como pueden ver por acá. Así que voy a seguir adelante aquí con todos $1000, pero lo debo tener claro, es hacer la siguiente movimiento junto con la vela, que está esa entonces la opción de compra en este momento, como de costumbre. Pues chicas y chicos, ha sido genial y espero verlos la próxima vez porque seguro que ha sido muy interesante y me parece genial porque estoy bien de todos los puntos de entrada. Te deseo lo mismo e incluso más. Entonces, queridos míos, creo que hemos logrado un resultado bastante bueno gracias a esta estrategia universal para cualquier plataforma. ¿Vieron cómo con ayuda de estos indicadores pudimos conseguir grandes beneficios? Fue espléndido. Asegúrate de suscribirte a mi canal porque publicaré más y más videos interesantes sobre el comercio y también más estrategias de trabajo. Os estaré agradecida si pulsas dedito arriba y dejas algún comentario. Esto me ayudará a reunir más rápido a mi audiencia. Y sin más palabras, gracias por su atención y esperemos vernos de nuevo. ¡Adiós!